Buenas noches hermanos, una vez más estamos dando comienzo a nuestra reunión de enseñanza y oración que tenemos todos los miércoles, gracias al Señor por este medio tan importante virtual que nos permite estar juntos a pesar de la distancia. Este es un problema que Dios ha permitido que sobrevenga sobre el mundo, que es esta infección generalizada, esta pandemia que nos obliga a ir perfeccionando nuestra forma de comunicarnos. No es la primera vez que el mundo tiene este tipo de problemas, ¿cierto? En el año 1300 fue, en la década del 1300 fue la peste negra, ¿cierto? Que mató a la tercera parte del mundo. Luego en 1918, 1920, la gripe española que mató a 50 millones de personas. O sea, no es la primera vez que sucede en el mundo. Esta vez, gracias al Señor, que Él ha permitido que tengamos los elementos necesarios, no solo para comunicarnos, sino para minimizar los riesgos o los problemas o la enfermedad que esto se van multiplicando. Gracias al Señor porque podemos con estos medios estar juntos más allá de la distancia y poder compartir la palabra y poder compartir las oraciones y poder estar juntos por sobre todas las cosas. En esta noche tenemos un programa bastante variado, ¿cierto? Así que rogamos al Señor que nos ayude a poder compartir entre todos y disfrutar este rato que tenemos todos juntos. Tenemos el tema que es la curación del ciego Bartimeo, uno de los milagros del Señor Jesús, que tanto nos ayuda en este periodo, en este tiempo que estamos estudiando sobre los milagros. Hoy le toca al ciego Bartimeo y el mensaje estará a cargo de nuestro hermano Carlos Lafite, que él ha aceptado gustosamente compartir con nosotros nuestra reunión en esta noche. Pero antes vamos a tener algo especial. ¿Les parece? Primero vamos a tener una oración, ¿cierto? Vamos a pedirle a nuestro hermano Orlando Gañete que él va a tener a cargo una oración. Luego les invito a que con la música que nos va a poner Matías, a quien agradecemos todo el trabajo que hace semanalmente para que podamos tener las reuniones bien ensambladas, ¿cierto? Tenemos el himno 110 que viene bien para el tema que hoy nos toca, ¿eh? Salvador, a ti yo acudo, príncipe de amor, solo en ti hay paz y vida para el pecador. Cristo, Cristo, tierno Salvador, mi humilde ruego escucha, sálvame, Señor. Matías nos pone la música y vamos a intentar compartir entre todos, luego de la oración, este himno, ¿cierto? Anímense, así todos compartimos. También tenemos, luego de la oración y antes del mensaje, un ensamble de dos conjuntos vocales, muy lindos. La verdad que es increíble cómo hemos perfeccionado este sistema virtual que permite que distintas voces se puedan ensamblar aún a la distancia. Parece increíble para nosotros, ¿no? Que gente que pueda estar distanciada pueda ensamblarse las voces y cantar tan lindo. En este caso son dos conjuntos que se han ensamblado para entonarnos algunas canciones cristianas. Lo escucharemos después. Entonces tenemos la oración, el himno 110, los conjuntos ensamblados que hemos de escuchar y luego entonces el mensaje a cargo de nuestro hermano Carlos Lafite. Al finalizar la reunión nos encontramos otra vez para compartir los últimos minutos y las oraciones. Vamos hacia allá. Buenas noches, hermanos. Como todos los miércoles, 20 y 30 horas, nos encontramos acá por este mismo medio para tener el estudio y oración. Y hoy tenemos la participación de nuestro hermano Carlos Lafite. Él nos va a entregar este estudio, buenísimo para escucharlo, así que
inmediatamente vamos a estar orando y luego le vamos a estar entregando este lugar a Él. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, por este momento precioso, Señor, que nos regala a todos los hijos de Dios para estar a través de este medio escuchando lo que Dios ha puesto en el corazón de Carlos. Así que dejamos en tus manos, Señor, que tú nos guíes en esta noche y que podamos estar atesorando todo lo que nos ha de hablar de nuestro Salvador Jesús. Así que ponemos todo en tus manos, te damos las gracias en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesús. Amén. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Sabbat. El Señor necesita un pueblo para su carácter en el reflejar, que no tenga miedo de andar en el fuego para proclamar su gloriosa verdad. En su vida se manifieste la firme confianza de Job y la fe de Abraham, y así pronto estar entre los redimidos que caminarán en la bendita luz del Cordero de Dios. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Es tiempo de nuestra antorcha levantar y al mundo con su luz iluminar. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, los muertos en Cristo serán levantados y volveremos con Él al hogar. Con el poder y gloria nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. En las nubes vendrá,
Buenas noches, queridos hermanos. Respondiendo a la invitación de uno de mis amigos, ahí en la iglesia de Caraza, tengo unos cuantos, de Rubén, quisiera desarrollar brevemente en esta noche la historia que se da a llamar Jesús y Bartimeo. Ustedes van a ver una placa con una foto de una escultura. Un escultor alemán, Johann Heinrich, en 1861 retrata a Jesús sanando a Bartimeo. Y quiero que permanezca la placa porque me gusta mucho la imagen conmovedora. Jesús bendiciendo de pie a un ciego bendecido de rodillas. Qué imagen de humildad, pero también qué imagen de bondad. Estos dos contrastes impropios en el mundo, bondad y humildad, son los que vamos a reflejar a través de la lectura de la palabra de Dios en la porción asignada en Marcos capítulo 10 del 46 al 52. Me apuro a decirles que esta experiencia, este milagro, también está relatado en los pasajes paralelos de Mateo 20, 29 al 34 y Lucas 18 del 35 al 43. Solamente los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo referencian, Juan lo omite, no nos da información, pero los tres nos informan acerca del último milagro de Jesús antes de asumir la cruz. Yo diría que fue una larga caminata que el Señor emprendió hacia Jerusalén, absolutamente consciente de lo que allí iba a suceder. Así que les invito a leer en sus Biblias y acompañarme Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él, clamando mucho más fuerte, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. Fue breve el encuentro. Vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es muy rico el capítulo 10 de Marcos. Ustedes van a ver los contrastes que vamos a encontrar en él y que forman parte del contexto de este milagro final, que justamente está en la última parte de este capítulo. El pasaje y su contexto en sí nos darán mucho más luz. Tendríamos que leer, yo invito a que leamos todo el capítulo 10, inclusive
creo que le dije al hermano que editaba que proponga leerlo antes de esta reunión, porque nos va a ser muy útil, ¿eh? Y nos vamos a dar cuenta de la trascendencia, al leer todo el capítulo, que tuvo para Jesús este episodio. Fue un eslabón más en la cadena de eslabones que lo llevaban a la misma muerte. Iba a ser su última recorrida con todos sus discípulos y, como dice el versículo 46, con una gran multitud que le seguía y que se iban sumando al cortejo de ciudad en ciudad. Ahora vamos a ver. El Señor estaba en Perea. Cruzó el río Jordán con la idea de hacer a pie los 30 kilómetros que restaban para llegar a la ciudad de Jerusalén. Es muy importante esto que se nos aclara. Él tuvo que atravesar por las dos Jericó. ¿Cómo dos? Sí, había dos Jericó. Por eso algunos críticos del texto, ¿sí? Críticos literarios de los evangelios sinópticos, afirman que los comentaristas, los escritores de estos libros, se habían equivocado. Estos críticos de la redacción, no eran los críticos de la forma, los críticos de la redacción dicen cómo indican un lugar incierto, equivocado. Claro, porque cuando uno lee Mateo y lee Lucas, hablan de ubicación geográfica aparentemente diversa o diferente, pero no es así. Había dos Jericó que estaban separadas por 1,5 kilómetros de distancia. A ver, aquellos que les gusta estudiar el Antiguo Testamento. La antigua ciudad, que estaba en ruinas, y ustedes me dirán por qué, ¿sí? Josué capítulo 6, las trompetas tocando, los muros cayendo, así quedó. Era una Jericó. Pero la nueva, construida por Herodes, era una ciudad mucho más bella, mucho más moderna, y en un punto intermedio entre la vieja y destruida Jericó y la nueva Jericó transcurre este encuentro. Entonces, está bien lo que dice la palabra de Dios: al salir de Jericó, o al entrar a Jericó, o entre un Jericó y la otra Jericó. ¿Sí? ¿Qué había allí? Había un mendigo que era pobre porque era ciego. No era ciego porque era pobre. Era pobre porque era ciego. Claro, tenía que mendigar. Ahora, llamativamente, una de las pocas veces que ocurre, se indica su nombre y su ascendiente. Dice la palabra de Dios: Bartimeo, hijo de Timeo, posiblemente referenciando el lugar de su origen. Pero lo importante es que estaba sentado junto al camino, en la banquina de la vida, como dice un tema del trío Mar del Plata. Esto nos habla de su condición. Estaba al margen, era un marginado, un segregado, un aislado. Si parafraseamos lo que se dice hoy, un discriminado de la sociedad. Quizás el ser ciego, ¿sí?, haya agudizado su sentido del oído. Esto es muy común. Oye ruidos, inmediatamente se informa, alguien le dice, y al darse cuenta quién venía caminando, desandando el camino, empieza a gritar desaforadamente. En esta noche vamos a ver 3 secuencias relacionadas con este milagro. Primero, ¿qué dijo? Segundo, ¿qué pidió Bartimeo? Y tercero, ¿qué hizo Bartimeo?
Y por supuesto, ¿qué hizo Jesús con Bartimeo? Primero, subraya ahí, versículo 47. ¿Qué dijo? Gritaba con inquebrantable resistencia. Gritaba. Yo quiero que mires a lo largo de las Escrituras la actitud de Jesús frente a la necesidad y frente a la miseria humana, producto del pecado del hombre. ¿Cuál era la actitud del Señor? Se conmovía hasta las lágrimas. Si hay algo que provocó tristeza, dolor, angustia en nuestro Señor Jesucristo en su estadía en la tierra, fue justamente el pecado y sus consecuencias. Por ejemplo, la ceguera. Por ejemplo, la marginación. Por ejemplo, la pobreza. Tener que andar mendigando. ¿Cómo le llamaba este ciego Bartimeo al Señor Jesús? Hijo de David. Miren, esta es una denominación mesiánica que demostraba que Bartimeo tenía un conocimiento del árbol genealógico de Jesús. No era un improvisado. Evidentemente era un judío que había tenido la desgracia de quedarse ciego, ¿sí? Pero que conocía algo del Antiguo Testamento. Alguien le habría leído algún pergamino, ¿sí? Algún papiro, algún resquicio de la enseñanza antigua en alguna sinagoga o quizás allí mismo a la vera del camino, pero él sabía. Esto nos deja una primera lección. Es increíble que un mendigo ciego de una ciudad maldita y despreciada como Jericó había llegado a comprender el origen de Jesús, a valorar la obra de Jesús y a enfatizar el poder de Jesús. Mientras en Jerusalén, en la ciudad luz, la ciudad elegida, los eruditos rabinos lo despreciaban, lo rechazaban y prepararían todo para matarle. ¡Qué contradicción! ¡Qué diferencia de criterios! Por un lado, un ciego, sin valor para la sociedad, valorando a Jesús. Y por otro lado, aquellos estudiosos preparando todo para matar a Jesús. Esto tiene una gran lección para Israel. Qué paradoja, ¿no? Mientras Israel era ciego, tenía un velo, estaba impedida por su propia obstinación y tosudez de ver al Mesías, un ciego judío lograba percibir con claridad quién era Jesús. Se imaginan que en estos últimos tiempos hemos recibido innumerables consultas acerca de si la Iglesia necesita tener o no señales para lo que se da en llamar arrebatamiento, rapto. Y explicamos una y mil veces que Mateo 24 y Mateo 25 son señales para la nación de Israel. Cuando la Iglesia sea llevada al cielo, comenzará o Dios retomará el trato con su pueblo elegido, que le ha despreciado a través de los siglos. No se ha quitado el velo, ha negado que Jesucristo era el Mesías, pero cuando comience la tribulación, se van a empezar a dar cuenta. Estas señales son para Israel, no son para la Iglesia. Fíjense que estos hombres estudiosos, teólogos, ¿sí?, eruditos, rabinos, son de los que más necesitan ser conmovidos y sacudidos por tribulación, por persecución, para reaccionar. Bendito el ciego Bartimeo, que no necesitó de esto para
realmente darse cuenta a quién tenía enfrente. Miren, yo aplicaría a la situación de Bartimeo y a su actitud acerca de lo que dijo 2 Corintios 5:7. Un ciego que anduvo por fe, ya no por vista, vista no tenía, y anduvo por fe. Me llama poderosamente la atención que Marcos destine estos últimos versículos a incorporar el milagro maravilloso de Bartimeo, donde fluye, rebalsa, rebosa la fe de una persona humilde y de condición difícil, ¿Saben que esto pasa también hoy? La pandemia, la falta de trabajo, la soledad, hace que estemos viviendo momentos difíciles. Bueno, nuestra fe va a ser probada. Y aquellos que realmente, sin importar lo que tienen, lo que son, se aferran a Cristo, empiezan a vivir anticipadamente su reino milenial, son los que más estarán enteros, esperando, velando por la persona de Cristo. En segundo lugar, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Claro, recobrar la vista. Quizás si alguien hubiese llevado a Bartimeo en presencia de Herodes o de Pilato, Bartimeo le hubiese pedido un subsidio, está tan de moda, una ayuda. Pero frente al Señor le pidió recobrar la vista porque reconocía su deidad. Qué importante, qué importante. Él le pide al Señor recobrar la vista porque reconoce su deidad. Claro, a un rey le hubiese pedido una ayuda, no lo podía sanar, pero él reconocía a través de su fe admirable que el que estaba frente a él de pie, como nos indicaba la escultura, podía obrar un milagro. Nos asombramos, por cierto, de la respuesta de Pedro. Muchas veces decimos, fue maravillosa, en Mateo 16, 15 y 16. El Señor les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, en una declaración que ha trascendido los tiempos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo pregunto si a Pedro en aquella oportunidad se lo reveló el Padre que estaba en los cielos. A este Bartimeo, prácticamente desconocido, ¿quién se lo reveló? ¿Quién le reveló que Jesús era el Mesías prometido? Miren, no es casualidad que Jesús se haya detenido, que lo haya salvado y que lo haya sanado. Ustedes saben que el único medio de salvación es la fe. Efesios establece bien claramente que no es por obras. En la fe, cuando el Señor encontraba fe, premiaba con salvación y también con sanidad, que es el efecto secundario. Qué maravillosa fe. Yo creo que si hay algo para destacar de Bartimeo, fue su fe. Nadie se lo reveló, sino alguien que estaba por sobre todo. Así como a Pedro le reveló el Padre, a Bartimeo también, una luz de arriba, le hizo ver lo que los demás no veían, lo que los eruditos no veían. Ustedes saben que tanto el Señor Jesús como los apóstoles estaban investidos de una cualidad, de una virtud que es la palabra discernimiento. Yo lamento mucho que haya algunos hermanos muy queridos que entiendan que en este momento el don de discernimiento está vigente. Eso feneció con la muerte de los apóstoles. Pero esta virtud, esta cualidad, esta autoridad superior, no solamente la tenían los apóstoles, sino también el Señor Jesús, por supuesto. Él la delegó en Pedro, le dio las llaves para abrir
la predicación del Evangelio a los judíos y también a los gentiles, y también a Pablo, y con ellos un don especial de discernir. Por eso le vemos allí muertos a Ananías y a Zafira cuando quisieron ocultar, ¿sí?, aquella parte de la ofrenda de la heredad. Vemos peligrar la vida de Simón el mago cuando Pedro le descubre, y también le vemos a Pablo discernir mentes, espíritus y corazones. Indudablemente, el Señor apretó el botón, ¿sí?, del discernimiento divino para ver en el corazón de este hombre una fe sincera que lo llevó a ser justificado por Dios. No fue una salvación gratuita de balde. El Señor vio con discernimiento, penetrando, así como miraba a los escribas y sin emitir palabra a ellos, él decía: ¿qué caviláis? ¿Qué pensáis en vuestros corazones? Pasó lo mismo con Bartimeo. Él vio lo que los demás no veían, y vio y entró en su corazón. Reflexión para mí: esta misma autoridad y este mismo poder tiene Jesucristo en los cielos hoy. Hoy también discierne, ve, como el ojo del gran hermano, todo lo que hago, lo que pienso, ¿sí?, lo que maquino, aquello que cavilo, mis pensamientos. Él sabe todo. Este discernimiento no ha cesado, porque Jesús está vivo. Los apóstoles murieron, claro que sí, Pedro, Pablo, murieron, pero el Señor está vivo y sigue ejerciendo este don de discernimiento que te atraviesa las nubes, atraviesa el cielo y mira mi corazón. Esa fue la actitud del Señor Jesús frente a Bartimeo. Le miró el corazón. Por último, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El Señor lo hace traer. Miren la actitud, la dicotomía del hombre. Los mismos que lo hacían callar, ahora lo alentaban. Primero callate, después lo alientan. Vení, te hizo venir al lado de él, es para tu bien. Y él tiene una actitud de liberación. Muchas veces se ha hablado de esto. Él arroja, tira su manto o talit. Es necesario volver atrás a Números capítulo 15, del 37 al 41, para ver cómo eran las normas, las reglas. Como judío debía cumplir con la ordenanza de usar el talit todo el día. ¿Qué era el talit? ¿Qué era el manto? Era un accesorio en forma de shal, ¿sí? Las mujeres usan shal. Esta capa, para Bartimeo, era un símbolo, sinónimo de protección por el sol, protección por la lluvia, pero cuando llega Jesús, deja todo, la revolea a un lado, ¿sí?, y va tras él para hablar con Jesús y escuchar su voz. Dice la palabra de Dios en Lucas 14:33. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Me deja una lección. Yo quiero encontrarme cada día con Jesús. Bueno, algo tengo que dejar. Algo tengo que perder. Algo tengo que sacrificar. Muchas veces hay cosas, yo le digo a los alumnos del Müller, a los cuales le doy deberes, bueno, si quieren hacer los deberes, no solamente van a tener que escuchar el video o la lección, sino volverla a escuchar. Es la manera de internalizar los conceptos, de aprender para después saber contestar. Algo hay que apagar. Netflix, la televisión, el celular, algo hay que apagar. Esta es una lección para los jóvenes también, ¿no? Y para los mayores en este tiempo de pandemia. Algo hay que apagar para bucear, para meterse, para zambullirse en el estudio de la palabra de Dios,
Qué maravilloso. Bartimeo arrojó su capa, se sacó de encima aquello que lo acompañaba por años y que era sinónimo de su mendicidad, sinónimo de su discapacidad, y fue al encuentro de Jesús. Miren, Marcos capítulo 10 es un capítulo muy rico, el capítulo de los contrastes. Escucha, el capítulo de los contrastes. Un primer contraste. 10, 21 al 22 y 22, nos muestran al joven rico que relata un encuentro con Jesús. Y ¿saben una cosa? Sus pertenencias lo alejaron de Jesús. Qué lindo es leerlo, ¿no? Se fue triste. Bartimeo se fue contento. El joven rico se quedó con sus pertenencias, pero posiblemente con ellas se fue su posibilidad, su gran tiempo de salvación, la probabilidad de que ese encuentro con Jesús resulte en el beneficio de la vida eterna. Pasó el tren, lo dejó pasar, se aferró. En cambio, Bartimeo, en su pobreza, con su ceguera, tuvo el discernimiento, la luz de arrojar el manto y de acercarse a Jesús. Otra cosa para comparar. El Señor le hace una pregunta. ¿Qué querés que te haga? ¿Sabes una cosa? Yo encuentro esta misma pregunta, igual, en Marcos capítulo 10, versículo 36. Santiago y su hermano Juan. El Señor les hace la misma pregunta a dos de sus discípulos. ¿Saben lo que contestaron estas personas que hacía 3 años que abrevaban, que comían cada día de las enseñanzas de Jesús? Pidieron gloria y privilegios. Gloria y privilegios. Qué diferente, qué diferencia. Qué diferencia con Bartimeo. ¿Cuántas lecciones me deja la vida de Bartimeo? A veces nosotros, ante la oportunidad de un ofrecimiento de Jesús, pensamos en la gloria. Señor, que pueda predicar en el Luna Park. Pensamos en los privilegios. Señor, que todos me reconozcan. Señor, que sea aplaudido. Que me llamen para ocupar un lugar en el púlpito, para orar, para sentarme adelante. Yo soy importante. Qué error, ¿no? Bartimeo, en su humildad, lo único que pidió es lo que necesitaba. Específicamente pidió por su sanidad. El encuentro con Jesús lo llevó a pasar de la mendicidad a la libertad, de la ceguera a la visión, de la pobreza a la dignidad. No solamente fue restaurado, sino que fue aceptado como un nuevo discípulo de Jesús. Lo acompañó hasta la misma cruz, dice la palabra de Dios. Lo seguía por el camino. Qué hermosa secuencia. Salvación, sanidad, agradecimiento, discipulado, ¿sí? Ser un discípulo del Señor. Él mismo ponerse con aquellos que formaban parte de ese cortejo, de esa multitud, para acompañar al Señor. El versículo 45, en otro comparativo de este maravilloso capítulo 10 de Marcos, termina diciendo, son las palabras finales de este mensaje, que Jesús, el Hijo del Hombre, vino para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso que en la vida de Bartimeo se haya dado también otro versículo específicamente comentado en el capítulo 10 de Marcos. Jesús rescató una vida mediocre
languideciente, llena de frustraciones, sin horizonte, como era la de Bartimeo, y lo puso en un lugar de privilegio. Su compañía. Cada vez que el Señor se daba vuelta, ¿quién estaba? Estaba Bartimeo. Cuando el Señor fue juzgado ilegalmente, ¿quién estaba? Bartimeo. Junto a la cruz, posiblemente estuviese Bartimeo, agradecido, el último en recibir el favor de Dios a través de un prodigio, de una maravilla y de un milagro. Quizás entre los oyentes, porque estos videos de YouTube no se sabe hasta dónde llegan, quizás haya algún amigo que todavía no haya decidido su vida por Cristo. Queremos decirle en esta noche que Él pasa junto al camino. Él pasa al lado suyo, como ocurrió con Bartimeo. Él tiene el mismo mensaje de amor. Él tiene la misma predisposición a detenerse, a escucharlo, para cambiar su vida. Miren, el Señor quiere hacerle una nueva criatura, como a Bartimeo, como a Bartimeo. Yo te invito en esta noche que hables con Jesús, que reconozcas como Bartimeo tu condición de pecador, que te arrepientas de tus pecados, que le pidas a Él que te salve y que inclusive te sane, que te aferres a sus pies como lo hizo Bartimeo, que te aferres a aquel que realmente puede salvar tu vida, puede cambiar el destino eterno de vuestra alma, de tu alma, quien estuvo dispuesto a morir en la cruz por vos y por mí, también está dispuesto a levantarte de la banquina de la vida. No te quedes tirado. No te conformes con esta vida chata, lejos de Dios. Hay una vida mejor, una vida especial, que es la vida espiritual que Dios da a aquellos que le reciben como su Salvador. Te invito a que, mirando el ejemplo de Bartimeo, te animes hoy a gritarle al Señor: Señor, sálvame, Señor, sáname. Que Dios los bendiga. En su nombre lo hacemos. Amén. Agradecemos a Dios una vez más, ahora al finalizar, porque nos ha permitido compartir esta palabra y esta enseñanza en esta noche que sirva para calar profundo en nuestros corazones. Agradecemos al hermano Carlos Lafite por habernos acompañado y por su exposición y su preparación para la reunión de esta noche. Y también le decimos que lleve los saludos de nuestra congregación a su grupo allí en Sarandí, que también tienen, sabemos, las reuniones en forma virtual. Le agradecemos una vez más. Ahora, para finalizar, sabemos que el domingo a las 11 de la mañana tenemos la reunión de la Cena del Señor y luego la reunión general, como hemos tenido todos los domingos desde que estamos en este sistema. Ahora tenemos el tiempo de oración. Vamos a orar por los temas que han sido preparados y que han sido comunicados esta tarde por nuestro sitio de WhatsApp, ¿cierto? Pero mientras tanto, antes de la oración y luego de una oración que terminamos la reunión, vamos a poner un himno allí, cantado por un coro en inglés, pero que nosotros podemos compartirlo en castellano. Si algo nos falta en nuestras reuniones virtuales es el canto congregacional, es lo que extrañamos. Así que les invito a abrir sus himnarios en el himno 433, todas las promesas del Señor Jesús, y compartir con este coro que lo canta en inglés estas preciosas palabras que nosotros tenemos en castellano. Oramos entonces para finalizar esta parte, luego tenemos el himno
y la placa para que nos dediquemos unos minutos en cada familia a la oración por los temas que han sido expuestos esta tarde. Oremos. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido una vez más estar juntos, rodeando tu palabra y escuchando, Señor, aquella palabra que tú has puesto en el corazón del expositor para nuestra enseñanza en esta noche. Bendice cada familia, Señor, que está allí escuchando. Bendice cada hogar de la iglesia, que la luz de tu presencia ilumine cada hogar, Señor, siendo la compañía especial para cada uno de los hogares. Quédate con nosotros, bendícenos en el canto congregacional que hemos tenido y que vamos a tener ahora, Señor, y que también contestes nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad. Nos quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. That'll leave us all kind of hanging out. Hey, go to page 329, Standing on the Promises of God. And we'll do this one at a little bit, a good clip like that. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Chorus. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Chorus. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Sing it. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises. I am standing on the promises of God. Sing the chorus. Yes, sir.